buenas tardes o buenas noches, según la hora en que esté viendo esto. Bueno, en primer lugar, yo supongo que muchos de ustedes se habrán preguntado ¿y por qué estudiar fisiología en un curso que es para delegados sindicales en prevención? No parece a primera vista que fuera algo importante o interesante. Bueno, yo voy a tratar primero de explicar por qué. Cuando entramos a un lugar de trabajo, en general, lo que se aprende es cómo funcionan las máquinas, cómo funcionan las cosas, cómo es el ambiente de trabajo, cuáles son los riesgos. En fin. Lo que vamos a ver acá es cómo funcionamos nosotros. O sea, cómo funciona el organismo humano en condiciones de trabajo reales. Cuáles son las respuestas fisiológicas, o sea, las respuestas en el funcionamiento de nuestro organismo frente a distintas situaciones que se nos presentan en los diversos lugares de trabajo en los cuales cada uno de ustedes estará desempeñando sus tareas. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque, bueno, esto es justamente la base científica que nos permite fundamentar muchas de las acciones preventivas o de las propuestas preventivas que tenemos que hacer. Porque si conocemos cómo funciona el organismo humano, sabemos dentro de qué límites se puede mover en estado de salud, qué límites no hay que pasar porque se corre riesgo de enfermarse. Entonces eso nos da también mayor sustento para un reclamo, para una reivindicación, para una propuesta. Y estoy pensando en lo que es una reunión de un comité mixto de higiene y seguridad donde ustedes van a participar en algunas empresas. Y bueno, el comité mixto justamente he visto muchos casos en que la empresa manda a los médicos, los ingenieros, todo, y tratan de apabullar con sus discursos técnicos y por eso creo que es importante que ustedes se nutran también de ciertos conocimientos científicos básicos que van a fundamentar su acción. No se trata que ustedes tengan que saber medicina o saber ingeniería, pero sí de saber las bases del funcionamiento humano en salud para poder defender la salud justamente y prevenir las enfermedades, los accidentes, las distintas situaciones que se presentan cuando las condiciones de trabajo ponen en riesgo justamente el funcionamiento del organismo humano. La fisiología humana como tal es la ciencia que estudia el funcionamiento de nuestro organismo, de cada uno de los órganos y sistemas, de cómo se interrelacionan entre sí y de cómo funciona el organismo como un todo en relación con el medio natural y social que lo rodea y con el cual interactúa. Y dentro de eso, la fisiología del trabajo lo que estudia es el funcionamiento del organismo humano en situaciones reales de trabajo. Cómo funcionamos frente a las distintas situaciones. Como digo, esto es lo que nos va a ayudar a mantener un enfoque preventivo. En primer lugar, y acá voy a tener que introducir una palabra difícil, uno de los conceptos básicos de la fisiología es lo que se llama la homeostasis. La homeostasis significa el
mantenimiento dentro del organismo de condiciones de cierta estabilidad a pesar de los cambios que hay en el ambiente externo. El ejemplo más fácil para entender es el de la temperatura corporal. Nosotros tenemos una temperatura corporal que varía muy poco. Uno se puede poner el termómetro varias veces en el día y son décimas nada más lo que cambia, aunque afuera haga calor o haga frío. Entonces, ¿por qué es eso? Porque nuestro organismo, ¿o cómo se hace eso? Porque tiene mecanismos para regular y mantener la temperatura en ese nivel que es necesario para el funcionamiento celular. O sea, nuestras células, las células de cada parte de nuestro cuerpo, necesitan que el medio que los rodea, que el líquido que los rodea, toda célula está rodeada por líquidos, que esos líquidos mantengan siempre una temperatura uniforme, una composición química uniforme, propiedades físicas uniformes. Tampoco tal vez la palabra sea uniforme, pero sí dentro de ciertos pequeños cambios, pero no más que eso. Y eso entonces se llama homeostasis, por eso nuestros organismos funcionan siempre para mantener ese equilibrio interno. Fíjense que en la naturaleza, por ejemplo, nosotros pertenecemos de alguna manera al reino animal. Hay animales, los que se llaman de sangre fría y nosotros los de sangre caliente. En realidad ni es frío ni es caliente. Los que se llaman animales de sangre fría, por ejemplo, los batracios, un sapo, por ejemplo, no es que tengan sangre fría, tienen la sangre de la misma temperatura que hay afuera. O sea, no tiene ningún mecanismo para regular temperatura. Entonces, en invierno, ¿qué pasa? Como esa temperatura hace que su sistema nervioso entre en un periodo así de latencia y ahí queda dormido. En cambio, nosotros pertenecemos al reino de los animales que sí regulamos nuestra temperatura. Por eso digo, es sangre caliente, pero en realidad es que mantenemos nuestra temperatura independiente o relativamente independiente de los cambios de la temperatura externa. El fisiólogo que hizo, de alguna manera, que desarrolló toda esta concepción, que se llama Claudio Bernard, y que vivió en el siglo XIX, él decía justamente que la constancia del medio interno, de este que rodea la célula, es la condición necesaria para la vida libre e independiente. Ojo, desde el punto de vista biológico estaba hablando. O sea, el ser humano puede moverse, irse a un país frío, a un país caliente, puede subir una montaña, puede estar en el mar, puede trabajar en la altura,